¿Te has encontrado alguna vez sumergido en un océano de emociones desbordadas debido a un día complicado? Casi se siente como si una pequeña chispa tuviera el poder de provocar un incendio en tu universo. Imagina la posibilidad de tener el control de esa corriente caótica en lugar de ser llevado por ella. La ancestral sabiduría del estoicismo, tan relevante en la actualidad, proporciona los recursos necesarios para controlar tus sentimientos frente a cualquier adversidad del entorno. Pues sí, ¿quién dispone de tiempo para enredarse en conflictos emocionales cuando la vida ya es bastante complicada? Si deseas dominar la serenidad en situaciones caóticas, solo requieres modificar tu punto de vista y aplicar algunos consejos estoicos. ¿Te sientes preparado para asumir el control de tu tranquilidad interior? Antes de proseguir, realiza una acción simple pero impactante. Dirígete a la sección de comentarios y redacta que tienes el poder en tus manos. Realízalo sin vacilación. Redáctalo con determinación, ya que al hacerlo, lo estás fijando en tu mente. Lo que plantas en ella se desarrolla con el paso del tiempo. Este marca el inicio de tu declaración y compromiso. Transcribe las palabras. Conviértelas en realidad. Actúa en este momento. Prepárate, ya que lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu vida por completo. En un apacible valle vivía un joven llamado Martín, quien se desempeñaba como artesano del metal. La habilidad y serenidad de Martín eran reconocidas por todos. Hasta que un suceso inesperado cambió las cosas. En medio de una jornada laboral, el yunque se dañó, la fragua se extinguió y las llamas que mantenían activo su taller se descontrolaron. En medio del tumulto, su carácter empezó a descontrolarse como las llamas que ahora se propagaban sin freno. La ira se apoderaba de Martín, pero en lugar de actuar sin pensar, evocó las lecciones de su abuelo acerca de la necesidad de manejar sus sentimientos. Optó por no alzar la voz ni golpear las herramientas. Prefirió retroceder, respirar hondo y tranquilizar su mente. Martín dedicó unos instantes a experimentar la frustración, sin permitir que ésta tomara el control de él. De manera gradual, comenzó a arreglar su lugar de trabajo con serenidad y atención, consciente de que la tranquilidad era su principal aliada en esa situación. Al recibir la visita de sus amigos del pueblo, le consultaron sobre su habilidad para gestionar la situación de manera tan efectiva. Martín les dedicó una sonrisa y expresó: las emociones son semejantes al fuego. Pueden resultar perjudiciales si no las gestionamos adecuadamente, pero al dominarlas, nos posibilitan convertir los obstáculos en posibilidades. En situaciones críticas, es fundamental mantener el equilibrio emocional, ya que esto no solo nos permite conservar la serenidad, sino que también nos proporciona la lucidez imprescindible para adoptar elecciones acertadas y eficaces. Cuando se tiene dominio de sí mismo, es posible enfrentar cualquier reto de forma más eficaz. Antes de iniciar la primera clase, si los videos te resultan útiles, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. Como editor de textos personalizados, reescribiré el texto basándome en las instrucciones proporcionadas por el usuario. La fuerza de una mente tranquila. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué otros parecen tener dominio de su destino, mientras tú continúas dejándote llevar por tus sentimientos? Puede que no lo hayas notado, pero existe una marcada disparidad entre actuar como una pelota rebotando sin cesar y conservar la serenidad incluso en situaciones de gran intensidad. Esa disparidad recibe el nombre de dominio de las emociones. La clave para experimentar una vida más plena y satisfactoria radica en el control de nuestras emociones. Seguramente te estarás cuestionando la forma de llevarlo a cabo. La solución es más simple de lo que imaginas. El pensamiento de los estoicos. ¿Cuál es la relación de los estoicos con todo este asunto?
Déjamelo explicar. Los seguidores del estoicismo mantenían una actitud serena no debido a la ausencia de dificultades, sino a su habilidad para controlar las tormentas emocionales. Comprendían que no tienes el poder de manejar lo que sucede, pero sí de controlar tu respuesta ante la situación. Y eso, estimado compañero, se convierte en una habilidad extraordinaria en un universo repleto de desorden. Si deseas aprender a controlar tus emociones, es fundamental ayudar a tu mente y enseñarle a mantener la calma ante situaciones inesperadas. Es fundamental comprender que tus sentimientos no se oponen a ti. No se trata de esas incómodas criaturas que merodean en tu cabeza y te llevan a actuar de manera impulsiva. Simplemente indicaciones. El hecho es que has dedicado tanto tiempo sin prestarles atención que ahora parecen ser criaturas descontroladas. Imagínate poder comprender esas señales sin permitir que te controlen. Antes de responder, es importante que te tomes un momento para reflexionar. Aunque pueda parecer pequeña, esa breve pausa es suficiente para reflexionar y elegir la mejor manera de reaccionar. Los estoicos destacaban la relevancia de la autodisciplina y de no permitir que las emociones impulsivas controlaran sus acciones. La clave no es comportarse como una máquina, sino estar conectado con tus emociones para no actuar como un títere manipulado por estas. A continuación, se presenta un caso concreto de esto. Si te encuentras en una situación en la que alguien te levanta la voz por teléfono o te falta el respeto en persona, lo primero que te vendrá a la mente es responder con un grito. Y si en lugar de reaccionar de la misma manera, decides inhalar profundamente, detenerte por un momento y reflexionar, ¿verdaderamente deseo que mi bienestar emocional esté condicionado por las palabras o acciones de los demás? Reflexiona un poco más y comprenderás que reaccionar de forma impulsiva solo agravará la situación. En momentos de crisis, la calma es la mejor aliada. Una técnica esencial del estoicismo consiste en redefinir los eventos que experimentas. En lugar de percibir los contratiempos como algo que causa daño, es preferible considerarlos como ocasiones para crecer y progresar. Se trata de una transformación mental que te posibilita visualizar los desafíos desde una óptica más optimista. A pesar de su simplicidad, esta aproximación tiene el potencial de transformar por completo la forma en que gestionas tus emociones diarias. En vez de considerar un debate como una pérdida, es posible visualizarlo como una ocasión para ejercitar la tolerancia y la empatía. El control de tus emociones no implica adoptar una actitud similar a la de un monje zen, desprovisto de anhelos o sentimientos intensos. El objetivo no es suprimir los sentimientos, sino adquirir habilidades para manejarlos de manera que no influyan en tus elecciones. La existencia continúa siendo como una montaña rusa, pero lo que varía es tu habilidad para gozar del trayecto sin descontrolarte en cada ascenso o descenso. Para alcanzar una vida plena, es fundamental lograr la tranquilidad mental en última instancia. Dedicar tiempo a practicar las lecciones de los filósofos estoicos te permitirá mantener tu equilibrio interior. Incluso en medio del caos que te rodea, es importante tener presente que la serenidad interior no implica estar siempre feliz, sino saber conservar la tranquilidad ante cualquier adversidad que se presente en la vida. Al final del día, eso es lo que te posibilitará lograr una vida más plena y con más sentido. La calma no reside en la falta de tempestades, sino en la habilidad de atravesarlas sin desviarse de la dirección. Reescribe el texto en español de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Cuando la rabia se apodera de ti, te has visto dominado por la furia como si fuera una llama incontrolable y, de repente, ¿te sorprendes realizando acciones de las que luego te arrepientes inmediatamente? No te preocupes, no estás solo, todos hemos pasado por eso. No se trata tanto de la presencia de la ira, sino de la forma en que la gestionamos.
¿Alguna vez has considerado si existe un método para detener esa avalancha de emociones antes de que genere caos? Si la respuesta es afirmativa, te damos la bienvenida al grupo. En caso de que la respuesta sea negativa, es posible que esta lectura te proporcione pautas para lograr un mayor dominio sobre tus acciones. Hablemos sobre la forma de reconocer y controlar esa ira antes de que cause perjuicio, o en su lugar, arrase con todo a su paso. Piensa en estar relajadamente sentado saboreando tu café, cuando de repente alguien te dice algo de manera insolente que te hace enfurecer. ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a esa situación? Es posible que experimentes rubor en tu cara, que tu mente comience a idear respuestas llenas de malicia y que, en el peor de los escenarios, termines pronunciando palabras que ni siquiera te gustaría escuchar a ti mismo. Ahora me pregunto, ¿a qué se debe tu transformación repentina en el hall de la oficina o de la sala de juntas? La furia es un sentimiento innato en los seres humanos. Sin embargo, puede resultar altamente perjudicial si no se maneja adecuadamente. La filosofía estoica ofrece una manera de manejar las emociones en lugar de suprimirlas, mostrando que no se trata de actuar como un autómata. Según la filosofía estoica, lo fundamental radica en cómo reaccionamos ante las circunstancias, no en las propias situaciones en sí. La ira nace de nuestras expectativas, de lo que pensamos que debería suceder y de la realidad que se presenta. Existe una confusión entre aquello que podemos manejar y lo que escapa a nuestro control. Es fundamental comprender que tenemos la responsabilidad de nuestras emociones, aun cuando no tengamos control sobre la situación que provocó nuestra molestia. Lo interesante está por llegar. La clave para no ser dominado por la furia es tomar aire. Claro, parece sencillo, ¿no es así? Antes de estallar, haz una pausa, dedica un instante a reflexionar sobre tus emociones. La ansiedad se manifiesta con una sensación de tensión que recorre tu cuello y una creciente calidez en el pecho. Señales inequívocas de que tu cuerpo está al borde de activar su modo de autodestrucción. La respiración es una técnica fundamental y altamente eficaz. Toma una respiración profunda, retén por unos instantes y exhala el aire despacio. Realiza la acción en repetidas ocasiones. No se trata de magia, sino de permitir que tu mente se restablezca antes de actuar de manera impulsiva. Además de la acción de respirar, es fundamental plantearse esta sencilla interrogante. ¿Realmente merece la inversión? Cuando uno se siente amenazado, es común pensar que se está en una lucha que se debe ganar. ¿Te has detenido a considerar si vale la pena perturbar tu tranquilidad por un comentario que en realidad carece de la relevancia que le estás atribuyendo? La ira, en última instancia, no es más que un reflejo de tu ego. El ego carece de motivos válidos. Entonces, ¿por qué permitirle dominarte? Otra recomendación de la filosofía estoica es aprender a diferenciar entre aquello que está en tus manos y aquello que no lo está. No tienes el poder de manejar lo que dicen los demás, pero sí puedes elegir tu reacción ante ello. Frecuentemente, la serenidad es la solución más acertada. El valor del silencio es incalculable, ya que en ocasiones tiene mayor impacto que cualquier expresión cargada de hostilidad. El enojo no es algo que debamos temer, sino algo que debemos saber manejar. Según la filosofía estoica, la tranquilidad interna no está determinada por los eventos externos, sino por nuestra elección de respuesta ante ellos. Cuando sientas que la rabia quiere apoderarse de tus pensamientos, es importante que te detengas. Respires profundamente, medites y determines si realmente vale la pena perturbar tu paz interior. Pues al final, el triunfo auténtico es aquel que no requiere ser anunciado a voces. La persona sabia no reacciona con enojo, sino con pensamiento profundo. Por favor, reformula el siguiente texto para que suene más formal y académico.
Sensación de nerviosismo o inquietud. El intruso que roba tu tranquilidad en silencio. ¿Te has encontrado en situaciones donde parece que todo se desmorona a tu alrededor, pero no logras identificar la razón exacta? La sensación incómoda que se desliza debajo de la piel, similar a una sombra persistente que perturba tu tranquilidad. En efecto, se le conoce como ansiedad. No se trata simplemente de una tendencia actual o de una razón para quedarse en la cama. La ansiedad actúa como un intruso sigiloso, un enemigo interno que te arrebata la tranquilidad y siembra incertidumbre en cada decisión que tomas. Sin embargo, ¿cuáles son tus opciones en esta situación? No tienes de qué inquietarte. La filosofía estoica tiene un mensaje para ti. La ansiedad aparece sin previo aviso. Un día, todo va bien, ya sea deleitándote con tu café o perdido en tus pensamientos sobre lo que vendrá. Cuando de repente, te embarga una sensación abrumadora. Estás constantemente inquieto por diversos aspectos de tu vida, tu trabajo, tu familia, las condiciones climáticas, las opiniones de los demás, la incertidumbre del porvenir, entre otros. La preocupación es constante y abarca una amplia gama de temas. Tu mente, siempre alerta en modo rojo, nunca se detiene. Si eres como la mayoría de las personas, es probable que te veas atrapado en un patrón de pensamientos negativos interminable. Subes a la noria de emociones, corriendo sin avanzar hacia ningún destino. Los seguidores del estoicismo tenían una comprensión clara acerca de este tipo de reflexiones. Aunque no tengas control sobre todo lo que sucede en tu entorno, sí puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Por ejemplo, Epicteto sostenía que tu sufrimiento no está determinado por lo que te sucede, sino por la forma en que respondes a ello. ¿Te resulta familiar? Cuando la ansiedad te oprime, detenerte, respirar y elegir tu respuesta te otorgan un mayor control del que imaginas. La falta de control es lo que nutre la ansiedad. Por lo tanto, es fundamental aprender a controlar algo tan sencillo pero efectivo como la respiración para poder combatirla. Cuando la mente comienza a girar en círculos y te encuentras prisionero de tus pensamientos, tomarte un momento para inhalar y exhalar profundamente supone un reinicio al instante. Enfócate únicamente en tu respiración, en el oxígeno que entra y sale de tu cuerpo. Al respirar, sientes cómo te conectas con el momento actual, trayendo tranquilidad a tu ser. No permitas que tu mente te engañe. La ansiedad suele especializarse en pensamientos catastróficos. Aunque en la mayoría de ocasiones, lo que visualizas no llega a materializarse, simplemente porque tu mente te advierta sobre un posible suceso desagradable, no implica que vaya a ocurrir. Aceptar que esos pensamientos son simplemente eso, pensamientos, representa una manera poderosa de tomar el control. El principio del estoicismo nos indica la importancia de reconocer lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro control. Es fundamental no permitir que te absorba el conflicto interno de tus pensamientos. Ante la aparición de la ansiedad, resulta muy efectivo concentrarse en el momento presente para recuperar la concentración. Permitir que tus pensamientos se proyecten hacia el mañana solo aumenta la sensación de no saber qué pasará. Realiza el esfuerzo consciente de parar y observar lo que sucede a tu alrededor en este momento exacto. Practicar esta sencilla técnica de enfoque se convierte en una estrategia astuta para desorientar a la ansiedad, demostrándole que en este momento solo tú tienes el control absoluto. Evita que tu mente se obsesione con lo que todavía no ha ocurrido. La ansiedad también se incrementa al permanecer inmóvil, en silencio, sin realizar ninguna actividad. Permanecer en una posición mental o física por un periodo prolongado da lugar al dominio de los pensamientos. Entonces, en vez de quedarte atrapado en el mismo ciclo, pon tu cuerpo en movimiento. Realiza alguna actividad física.
como dar un paseo breve. Hacer ejercicio no solo beneficia tu condición física, sino que también funciona como una vía de escape para la mente. Se trata de interrumpir el patrón y recuperar el control de tu mente. No olvides que la ansiedad no dura para siempre. A pesar de parecer una carga difícil en el instante presente, todo es temporal. Los seguidores del estoicismo destacaban la relevancia de considerar los desafíos como ocasiones para ejercitar la autodisciplina. A pesar de su intensidad, la tormenta se disipará. El secreto radica en comprender que tanto los momentos positivos como los negativos son transitorios. Mantén la calma y permite que la inquietud desaparezca gradualmente. La ansiedad no se va a esfumar de la noche a la mañana, y no existe una solución instantánea para controlarla. Sin embargo, tienes la capacidad de controlar la forma en que te impacta. Así como los estoicos recomendaban dominar nuestras emociones para preservar la tranquilidad interior. Tú también tienes la capacidad de llevar a cabo esta práctica. Toma aire, reflexiona y procede con serenidad. Evita que la ansiedad tome el control de tu día a día. Perderse en pensamientos sobre lo que vendrá es similar a navegar sin dirección en alta mar. El ahora es el lugar donde hallamos la auténtica tranquilidad. Las emociones que experimentas no siempre reflejan la realidad. ¿Te has encontrado en una situación en la que sientes que todo se desmorona a tu alrededor por algo que en realidad no tiene tanta importancia? Incluso peor. Es posible que te hayas dejado llevar por un impulso pasajero que, al pasar el tiempo, te lleva a cuestionarte. ¿En qué estaba pensando? Si te has visto en esta situación antes. No estás solitario. En ocasiones, nuestras emociones pueden distorsionar la percepción de la realidad, generando respuestas desproporcionadas frente a circunstancias que, en realidad, carecen de relevancia significativa. Y esto, sin duda, es un escenario propicio para la confusión mental. Es fundamental comprender que tus emociones no siempre reflejan la realidad de manera exacta. Así es, lo has entendido correctamente. La sensación de pánico que aparece al recibir un mensaje confuso, la ira súbita ante una opinión discordante, o incluso la tristeza inexplicable tras una jornada en apariencia corriente. Son simplemente respuestas automáticas. Además, solemos interpretar esas emociones como la evaluación definitiva de la situación, aunque en verdad son simplemente reacciones de nuestro cerebro frente a estímulos que a menudo no comprendemos del todo. Según los estoicos, los sucesos que nos ocurren escapan a nuestro control, pero sí podemos manejar nuestra respuesta ante ellos. En términos sencillos, no tenemos la capacidad de evitar que algo nos cause incomodidad, pero sí podemos elegir si permitimos que esa emoción nos domine o si la manejamos con racionalidad. El punto no es dejar de lado nuestras emociones, sino saber diferenciar entre una emoción auténtica y una respuesta exagerada, causada por el estrés o una mala jornada. ¿Cuál sería la forma de llevar a cabo esta acción? Antes de tomar decisiones, es fundamental detenerse y reflexionar. En ocasiones, la mejor opción ante una emoción abrumadora es tomarse un momento para reflexionar y distanciarse. Inhala hondo. Espera a que la urgencia de contestar de inmediato se desvanezca. Realiza un breve análisis. ¿Existe un fundamento sólido detrás de esa emoción? ¿Debería ser determinante tu estado de ánimo a lo largo de toda la jornada? Es poco probable que la respuesta sea afirmativa. Si la emoción continúa, es el momento adecuado para investigar la verdadera razón detrás de ella. En muchas ocasiones, nuestras emociones no están relacionadas con la circunstancia presente, sino con aspectos más internos, como temores o falta de confianza en uno mismo. La filosofía estoica tiene un papel fundamental en este punto. Es importante reconocer que hay situaciones que escapan a nuestro dominio. Sin embargo, la forma en que respondemos está en nuestras manos en su totalidad.
Cuando experimentes molestia por algo insignificante, ten presente que tienes la capacidad de dejar ir esa incomodidad, como si fuera simplemente una nube que atraviesa tu pensamiento. Además, es importante recordar que no todas las emociones son desfavorables. Existen indicios que podrían indicar la necesidad de realizar ajustes, establecer límites o enfocar tus esfuerzos en actividades más provechosas. El punto no es suprimir tus emociones, sino reconocer su importancia y, en caso necesario, convertirlas en algo beneficioso. No todo lo que experimentas es necesariamente cierto, y aún menos merece que tomes decisiones precipitadas. Entrenar el dominio de las emociones requiere dedicación continua, tal como afirman los seguidores del estoicismo. La clave está en tu mente. Adquiere la habilidad de identificar cuando tus respuestas son exageradas y transfórmalas en ocasiones para fortalecer tu dominio propio. Al final del día, conseguir la tranquilidad mental es el logro más importante que puedes lograr. Las emociones no determinan quién eres. Son tus elecciones las que lo hacen. Necesito que reescribas el texto en español de acuerdo a las instrucciones proporcionadas. Evita repetir las instrucciones del usuario. Cambia la estructura de las oraciones y sustituye el vocabulario para que se ajuste al estilo solicitado. No cambies el significado de la oración. No traduzcas palabras que no sean en español. Contesta sin mostrar reacciones. La existencia nos regala situaciones que nos provocan ganas de expresar nuestra frustración con un grito. Golpear la mesa o, en ocasiones, deshacernos de todo sin pensarlo dos veces. ¿Alguna vez te has cuestionado la razón por la cual resulta tan complicado conservar la serenidad cuando todo parece caer a pedazos a tu alrededor? No se trata de magia ni de una habilidad exclusiva de ciertas personas. Realmente se trata más de un arte que de una ciencia. Para aquellos que actúan impulsivamente ante cualquier situación, aquí tienes una valiosa enseñanza. Contesta, no actúes impulsivamente. Aunque pueda parecer sencillo, te aseguro que reflexionar antes de actuar es una habilidad que todavía no ha sido perfeccionada por muchos. Puede sonar algo simplista, pero te garantizo que esta noción tiene una profundidad que conecta con destacados filósofos a lo largo de la historia. En especial con los seguidores del estoicismo. A pesar de vivir en tiempos turbulentos, marcados por conflictos bélicos, maquinaciones políticas y un sinfín de desorden, lograron transmitirnos un valioso patrimonio de conocimiento. Lo que está en tus manos es cómo reaccionas frente a las situaciones. No las propias situaciones. Antes que nada, te propongo que medites en un concepto fundamental. La falta de orden provoca confusión. La intensidad de las emociones, la prisa, las opiniones ajenas y las noticias negativas generan un caos abrumador. Cuando estás bajo presión, es difícil pensar con claridad. Si actúas de forma impulsiva, es probable que no tomes decisiones acertadas. Lo más probable es que solo logres complicarte aún más. Responder implica fluir con lo que está ocurriendo sin asumir el mando de lo que se puede controlar. Las emociones que experimentas. En una situación de confrontación, las palabras de la otra persona te hieren profundamente, como afiladas cuchillas. Cuando te provocan, sientes la tentación de responder con una réplica agresiva, buscando herir aún más. ¿Qué tal si, en vez de eso, retrocedes un poco, inhalas profundamente y reflexionas antes de expresarte? ¿Qué tal si te tomas el tiempo suficiente para elaborar una respuesta reflexiva que verdaderamente añada valor en lugar de reaccionar de manera automática? La filosofía estoica propone reflexionar antes de actuar, ofreciendo la oportunidad de pausar antes de responder. Los estoicos, esos sabios de tiempos pasados como Epicteto o Séneca, nos enseñaron repetidamente que, a pesar de no poder influir en lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ello.
Se trata de una transformación de pensamiento impactante. El secreto radica en hallar la serenidad en medio del desorden, en lugar de intentar escapar de él. ¿Cuál es la forma de preparar tu mente para ofrecer una respuesta en vez de tener una reacción automática? Antes que nada, es fundamental que te ejercites en ser paciente. No es necesario contestar de inmediato. No todo necesita una respuesta inmediata. En segundo lugar, es importante tener presente que los sentimientos son temporales. Los sentimientos que experimentas en este momento pueden cambiar en tan solo una hora. Ante la avalancha emocional, tómate un instante, inhala profundamente, reflexiona sobre lo verdaderamente relevante y procede de forma que al concluir el día te sientas satisfecho contigo mismo. Al desenlace, lo que verdaderamente distingue entre una existencia de reacciones impulsivas y una existencia de respuestas planificadas es la habilidad de detenerse a respirar. La magnitud de la dificultad y el desorden del momento no son relevantes. Cuando logras tomarte un momento para reflexionar, estás avanzando significativamente en el camino hacia la sabiduría. Tal vez no logres transformar el mundo de manera instantánea, pero sí empezarás a modificar tu enfoque ante las circunstancias. Lo esencial no radica en los eventos en sí, sino en la manera en que decides reaccionar ante ellos. Siempre ten presente que el poder radica en tus decisiones frente a las circunstancias que enfrentas. La destreza de ser paciente radica en saber aguardar el tiempo necesario antes de tomar acción, sin permitir que el desorden domine nuestras decisiones. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. El control de uno mismo se puede desarrollar mediante práctica y entrenamiento. ¿Quién no ha experimentado alguna vez una situación de estrés emocional debido a algo insignificante? Ya sea un correo con errores, que tu pareja no logre comprenderte, o que se te caiga el café en el trabajo. Cuando un poco de café se convierte en un gran espectáculo en lugar de solo un derrame común. No, definitivamente no es algo común. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la razón por la cual permitimos que nuestras emociones nos dominen de esa forma? Si tienes dificultades para reconocerlo, no te preocupes. Comprendo tu situación, pero es momento de reconocer que no se trata de tus circunstancias, sino de cómo las afrontas. El dominio propio se puede desarrollar con práctica, al igual que se entrena en un gimnasio. Pero en este caso no se trabaja con músculos, sino con emociones, y es alcanzable si te esfuerzas un poco. Así como salir a correr no te convierte en un deportista de la noche a la mañana. Desarrollar tu capacidad de autocontrol tampoco se logrará en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se requiere un alto nivel de conocimiento en filosofía estoica para lograrlo. En ocasiones, lo que precisas son simples consejos sobre cómo reaccionar de manera más efectiva ante los desafíos que se presentan en tu camino. La doctrina estoica, por ejemplo, nos brinda valiosas lecciones. Tu respuesta ante las situaciones es lo único que verdaderamente puedes controlar. ¿Verdad que se siente reconfortante? Al final, lo importante no es lo que sucede, sino la manera en que decides enfrentarlo. Una ventaja es que tienes la posibilidad de adiestrarlo. No consiste en ser distante ni en contener tus emociones, sino en tomarte un momento para reflexionar sobre la situación antes de que tus sentimientos dirijan tu existencia. Cuando te encuentres en una situación abrumadora, es importante recordar la importancia de detenerte y tomarte un momento de descanso. Cuando nos encontramos en situaciones caóticas, es común actuar de forma impulsiva. En esos instantes, es importante tomarse unos segundos, respirar profundamente y permitir que la mente se tranquilice. Un breve momento para respirar puede ser la clave para evitar una respuesta hiriente o una reacción excesiva que luego lamentarías. Una táctica fundamental consiste en cuestionar tus pensamientos.
Frecuentemente, nuestros pensamientos se colman de ideas pesimistas y exageradas que solo complican la situación. En vez de permitir que esos pensamientos negativos te dominen, es importante poner en duda su veracidad. Debes cuestionarte si la situación es verdaderamente tan seria. En ocasiones te darás cuenta de que no tiene la relevancia que creías y que, en verdad, tu respuesta se fundamenta en una percepción distorsionada. En ocasiones, simplemente modificando la forma de ver las cosas se puede hallar la tranquilidad. Ante el temor o la falta de confianza, es fundamental darle un nuevo significado a esas emociones. Al encontrarte con circunstancias incómodas, es importante no percibirlas como peligros, sino como momentos propicios para desarrollarte. No es necesario que el miedo te detenga. Podría indicar que estás ante un desafío significativo, algo que te acercará más a convertirte en la persona que anhelas ser. En vez de escapar, es mejor aceptarlo como una etapa necesaria.